Buenos días, profesor. Hoy día mi equipo y yo vamos a presentarles eh, un poco más sobre las matemáticas y los métodos que se tienen para poder resolver. Primero vamos a dar una introducción, ¿no? ¿Qué es una secuencia neumática? Una secuencia neumática es una serie de movimientos de los actuadores en un orden determinado y de forma cíclica, que es capaz de ejecutarse indefinidamente. Aquí podemos ver una representación de una secuencia neumática que viene siendo A más, B más, A menos, C más, B menos y C menos, ¿no? Pero ¿qué quiere decir estas letras? Esas letras representan cada un cilindro, ¿no? Si podría ser un cilindro neumático sin efecto o un cilindro neumático de doble efecto, dependiendo de las indicaciones que se necesite para el problema. Entonces, ¿qué significan los símbolos? Los símbolos vienen a ser la representación de los estados del cilindro. Por ejemplo, más podría venir siendo el final de carrera de un cilindro y menos sería el inicio de la carrera, ¿no? Luego, para solucionar las secuencias neumáticas tenemos dos métodos principales, el método intuitivo y el método sistemático. El método intuitivo, como su nombre mismo lo indica, viene a ser eh, el que utiliza el raciocinio y la lógica del ser humano. Y el método sistemático utiliza un sistema que puede ser el sistema de cascada o el sistema paso a paso para resolver este tipo de problemas. Ahora, para nosotros saber cuándo usar un- uno de estos métodos, tenemos que hacer primero un diagrama de estado-fase. Como podemos observar aquí, tenemos en el primer ejemplo una secuencia de A más, B más, B menos, A menos. Entonces, podemos observar que en la primera fase, A se activa y luego se activa B más. Luego se desactiva, luego se activa B menos y de ahí se activa A menos. Como podemos observar en el diagrama, A en la primera fase sube y se queda ahí estacionario hasta la cuarta fase, donde empieza a retraerse. Y podemos observar que B empieza a activarse en la segunda fase y se retrae en la tercera fase. Entonces, B actúa como un bloqueador para A. Por lo tanto, podremos decir que eh, no se puede utilizar el método intuitivo en este problema. A diferencia, tenemos el segundo ejemplo, que es una secuencia de A más, B menos, perdón, A más, C más, A menos, B menos y C menos. Donde en la primera fase A cambia de estado y luego en la segunda fase B cambia de estado, C en la tercera fase cambia de estado y una vez C cambia de estado, A vuelve a cambiar de estado a su estado original, sucediendo así B y luego C, empezando otra vez el ciclo. Como pueden observar, aquí no existe ningún tipo de bloqueo, por lo que se puede decir que en este sí podemos usar el método intuitivo. En el anterior tendremos que haber usado un método, ya sea el cascada o el paso a paso. ¿Qué tal, profe? Buenas. Yo voy a hablar sobre el primer método, el método intuitivo, que como su nombre lo dice, se basa solamente en el uso del raciocinio de la persona que está desarrollando el problema o el circuito, ya que carece de ciertas normas, reglas o procesos que hay que seguir. Netamente se basa en la capacidad de pensamiento lógico que puede tener la persona que está desarrollando y también tiene ciertas limitaciones, por ejemplo, que no sirve para las condiciones en las que primero se tiene que activar el mismo cilindro para un lado y para el otro de manera seguida, sino que tiene que activarse primero uno
se pasa al siguiente actuador o cilindro y luego tendría que retornar al primero, pero habiendo pasado previamente por el segundo. No se puede hacer, por decir, un circuito de A más, A menos, B más, B menos, porque simplemente la simple lógica no puede dar una solución para ese tipo de problemas. Por ello se tiene este primer circuito de la secuencia A más, B más, A menos, B menos, en el que se tiene ambos actuadores, como se ve, y las marcas tanto en el inicio y fin de cada uno de ellos conectado a los rodillos de las válvulas distribuidoras 3.2 que son de accionamiento de rodillo y que están conectadas justamente a las mismas marcas de los actuadores o los cilindros de doble efecto que se encuentran en la parte superior. Este procedimiento se puede deducir fácilmente de la propia lógica que puede tener uno como persona, ya que solamente es continuar el proceso de uno hacia al siguiente cilindro. Y por eso se hace bastante fácil desarrollarlo con este método, el intuitivo. Luego pasamos al siguiente ejercicio o al siguiente circuito, donde ya se incluye un tercer actuador que sigue la misma lógica. Se tienen los dos primeros utilizando como base el ejercicio anterior y a este tercero solamente se le agrega entre el paso final y el paso de retorno hacia el inicio del circuito anterior. Se le agrega el C más y el C menos entre los pasos de más y menos, justamente. Y como vemos, sigue la misma lógica anterior. No se necesita un circuito muy complicado, las marcas siguen estando en el inicio y fin de los actuadores y se tiene directamente asignados tanto las marcas como los rodillos de las válvulas distribuidoras 3A2 que sirven para el accionamiento de los cilindros directamente en el orden que se tiene como problema inicial, ¿no? Es A más, B más, C más, A menos, B menos, C menos. De este modo, El método paso a paso está basado en que para activar un grupo es necesario desactivar el grupo anterior, generando así una secuencia. Este método es más utilizado que el método de cascada, ya que cuando hay más de dos válvulas en cascada, surgen pérdidas de presión. Dichas pérdidas de presión se corrigen con el método paso a paso. Para emplear este método paso a paso se necesitan que haya tres o más grupos para que funcione. Aunque se puede realizar el método con dos grupos, pero se debe de agregar un grupo adicional para poder seguir con la secuencia. A continuación les mostraré algunos ejercicios. En el primer ejercicio nos pide que hagamos la secuencia B más, B menos, A más, A menos. Hay dos métodos para formar los grupos, que la primera forma es agrupar como el método de cascada. La condición de cada grupo es que no debe haber letras repetidas. Y la segunda forma es de agrupar que cada fase, que quiere decir que cada letra con su signo, representa un grupo. Para este ejercicio vamos a representarlo como la primera forma. Lo vamos a dividir en tres grupos. B más es el primer grupo, B menos y A más es el segundo grupo y A menos es el tercer grupo. Como nos decía el método de paso a paso, para poder funcionar debemos tener tres grupos A más. Lo que no quiere decir la secuencia es que el vástago de B más sale, activa el final de carrera B1 y envía una señal al cilindro B diciendo que ya se ejecutó el grupo 1. B menos activa el final de carrera B0 y envía una señal al cilindro que ya se ejecutó la fase 2. Cuando va más activa, activa el final de carrera A1 y enviando señal al cilindro A diciendo que ya se ejecutó el grupo 2. Y cuando el vástago del cilindro A se retrae, activa el final de carrera A0. Este final de carrera envía una señal para volver a comenzar la secuencia. Acá lo voy a demostrar. Como hemos podido ver, sigue la secuencia y acá también en la gráfica podemos observar también, ¿no? En el ejercicio 2 vamos a hacer la siguiente secuencia que es A más, B más, C más, A menos, B menos y C menos. Como recordamos, el método paso a paso decía que para que funcione debemos tener de tres grupos A más. Entonces, en esta ocasión lo vamos a usar como la segunda forma. Vamos a que la condición de la segunda forma nos decía de que cada letra y cada signo es un grupo. Entonces, A más sería el primer grupo, B más sería el segundo grupo, C más el tercer grupo, A menos, cuarto grupo, B menos, quinto grupo y C menos, el sexto grupo. Entonces, a continuación le voy a demostrar la secuencia del ejercicio 2.
como podemos ver, sigue la secuencia del ejercicio 2 y cumpliendo así el método paso a paso. Bueno, comenzamos con la exposición del grupo uno, que es el sistema neumático de tipo de tipo cascada. Bueno, este método es un sistema sencillo para poder solucionar un circuito neumático en donde el método consta de una serie de pasos que deben seguir sistemáticamente de forma secuencial lógica para poder accionar de forma escalar cada uno de los puntos definidos y poder hacer el retorno simultáneo de todos ellos. De todos ellos. Viendo de esta manera unos ejemplos, hay la activación de las variables de las compuertas A y B, tanto también como el retorno de A y B. Y así simultáneamente poder ver cada uno de los puntos, tanto el despliegue y el retorno. Los puntos importantes a definir son la definición de la secuencia, la determinación de los grupos de cada secuencia y colocar las líneas de manera parcial, hacia, dependiendo de los grupos que se encuentren dados en la ecuación lógica. Bueno, pasamos con el primer ejercicio, que es un método de cascada de A más, B más, A menos, B menos, C más y C menos. Primero, como primer paso, ponemos marcas en cada uno de los cilindros, tanto en el inicio y en el fin del, de la longitud del vástago. Y en la siguiente imagen se va a mostrar las etiquetas colocadas en cada uno de los cilindros, tanto A positivo, A negativo, B negativo, C positivo y C negativo. Para, para la activación de estos cilindros vamos a hacer el uso de, de las válvulas bidireccionales de 5x2, tanto también como la válvula AND, para poder tener un mejor enfoque hacia las activaciones de los cilindros de doble efecto. En segundo punto, creamos las líneas de presión para poder así repartir las cargas emergidas por la parte de actuación de los actuadores y los finales de carrera. Bueno, este método se utiliza para poder asociar y agrupar los grupos y hacer las líneas de trabajo de una manera lógica y secuencial, para poder eliminar las líneas no enlazadas al sistema de activación con los actuadores recomendados. Y por último pasamos a las válvulas de conmutación de grupos. Este tipo de conexiones se hacen va a va a depender de los grupos que se hayan elegido o colocados en la secuencia para poder utilizar una válvula de 4x2 o de 5 a 2 vías. Una biestables con acciones neumáticas que van a ser accionadas dependientemente de los finales de carrera a la hora de inicializar o finalizar cada uno de ellos. La cantidad de válvulas de conmutación a utilizar es igual a la cantidad de grupos, igual a la cantidad de grupos a menos 1. Bueno, acá presentamos la desactivación de los grupos o líneas de presión. Cada uno de ellos tiene una válvula de 5x2 para cada línea de trabajo que se está realizando. Y por último, acá vemos y damos a visualizar la activación final de la secuencia A más, B más, A menos, B menos, C más y C menos. Bueno, comenzamos con el siguiente problema, que es el poner, que es la siguiente secuencia lógica, que es A más, A menos, B más, C más, C menos, B menos. Que de tal manera como vimos en los pasos anteriores,
se vuelven a utilizar el mismo método, ahora integrando las válvulas de estrangulación para poder tener un mejor enfoque en la parte de accionamiento de cada cilindro para poder tener un tiempo determinado mediante el cálculo del caudal, colocando la válvula de estrangulamiento y las válvulas que controlan el cilindro de doble efecto de 5x2 y 4x2 con activación neumática. El segundo paso, se crean las líneas y las posiciones y las presiones para poder medir las presiones. Este es el método que se utiliza para poder asociar y agrupar las válvulas y hacer la línea de trabajo de una manera lógica y secuencia, para poder medir la presión ingresada a cada secuencia. Los grupos tienen que ser equivalentes a las líneas de presión, como bien ya se lo repitió en el anterior programa. Bueno, ahora el tercero vemos las válvulas de conmutación grupo de agrupaciones. Como hemos visto en este problema, en las líneas de trabajo han sido tres y por ende las válvulas de conmutación van a ser dos porque es A-1, ¿no? Y en este caso utilizamos una válvula de 5x2 activación neumática para poder hacer el retorno o el regreso de las dos válvulas que faltaron, de las dos válvulas que serían A1 y C1 para poder hacer el retorno. Bueno, finalizando, vemos acá la actuación final de todo el sistema de los tres cilindros con estrangulamiento, con repartición de carga y las líneas de trabajo que se tienen. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, profesor.